Hola, soy Omar López Ortega y en esta contribución explico cómo realizar operaciones entre números complejos en su representación polar. Recordemos que los números complejos son la primera unidad de la asignatura de álgebra lineal, cuyo objetivo es conocer el origen histórico y desarrollo de los números complejos mediante su representación gráfica respectiva con el uso de las operaciones básicas para emplearlos en problemas de contexto real. Específicamente veremos cómo realizar productos, potencias y cocientes entre números complejos en la representación polar. A modo de repaso, recordemos que todo número complejo tiene dos componentes, un componente real definido en el eje de las abscisas y un componente imaginario definido en el eje de las ordenadas, y en la representación cartesiana este par representa coordenadas en el plano complejo. También vemos que se introducen nuevos parámetros r y θ. R es conocido como la magnitud del número complejo y viene calculado utilizando el teorema de Pitágoras. Y θ es el argumento del número complejo que por convención lo limitamos a los valores menos pi y pi. En la contribución número 5 explicamos cómo calcular el ángulo del número complejo. También en la contribución número 5 llegamos a la conclusión de que todo número complejo representado de forma cartesiana por alfa más beta i tiene su correspondencia utilizando la fórmula r coseno de θ más i veces el seno de θ, de modo que alfa es r por el coseno de θ y beta es r por el seno de θ. También en la contribución número 5 llegamos a demostrar cómo es que un número complejo tiene esta representación polar. La magnitud del número complejo multiplicada por e elevada a la i por su argumento. Pasemos a calcular productos, divisiones y exponenciaciones. Dados dos números complejos z1 definido por r1e a la i θ1 y z2 definido por r2 multiplicando a e a la i veces θ2, la multiplicación de los números complejos da lugar a un número complejo z3 que tiene como magnitud la multiplicación de las magnitudes individuales y como argumento la suma de los argumentos individuales. La división entre números complejos z1 y z2 va a dar como resultado un número complejo z3 cuya magnitud es la división de las magnitudes individuales y cuyo argumento es la resta de los argumentos individuales. Finalmente, la exponenciación de un número complejo elevado a la n viene dada por la fórmula de un matemático francés cuyo apellido castellanizado es de Moivre, que nos dice lo siguiente: elevar un número complejo a la potencia n equivale a elevar su magnitud a la potencia correspondiente y calcular el coseno de n veces el ángulo más i veces el seno de n veces el ángulo. Esto viene explicado claramente en el libro de Grossman, y un ejercicio que voy a dejar en estos momentos es que ustedes demuestren cómo llegar a esta fórmula. Como ejemplos vamos a ver tres ejercicios. El ejemplo del producto, dados los números complejos en representación polar que calculamos en la contribución número 5, la multiplicación de estos números complejos nos va a dar el número 5 real.
Es decir, cuando tenemos conjugados, la multiplicación de estos conjugados elimina la parte imaginaria y nos queda solamente la parte real. Y esto resulta simplemente de aplicar la fórmula que ya vimos en diapositivas anteriores. La división de los números complejos provoca que los radicales nos den como valor igual a 1 y que se sumen de modo algebraico los argumentos de los números complejos que nosotros estamos considerando en este caso. La exponenciación de los números complejos nos da lo siguiente. Si queremos elevar el número complejo z1 al cubo, elevamos su magnitud al cubo y multiplicamos por 3 el ángulo θ, tanto para calcular el seno como para calcular el coseno. Simplificando, sabemos que la raíz de 5 elevado al cubo es 5 por la raíz de 5, y al momento de calcular el coseno correspondiente, multiplicado por la raíz, vamos a tener la parte real, y al momento de multiplicar el seno por el argumento, por la magnitud del ángulo, por la magnitud del número r, vamos a obtener el valor imaginario. Y esto simplemente es la aplicación de la fórmula de Moivre. Otro ejercicio que dejo en esta contribución para ser entregado por ustedes, los alumnos, es el siguiente. Les presento dos números complejos en su representación cartesiana, z1 definido por 8 menos 3i y un z2 definido por 4 más 5i. Lo primero que deben de hacer es representar z1 y z2 de forma polar y después realizar las operaciones que les indico: z1 más z2, z1 por z2, z1 entre z2, z2 entre z1, z1 al cuadrado y z2 al cubo. Cuando tengan los resultados de estas operaciones en representación polar, grafiquen los números complejos resultantes. La información que ustedes requieren para complementar este video la encuentran en el Learning Management System que ocupemos en este curso. En este caso estoy mostrando cómo es Syllabus para el curso de álgebra lineal. No se descarta tampoco el uso de Google Classroom, si así lo consideramos. Y allí van a estar los problemarios, las respuestas a los problemarios y las soluciones que ustedes lleguen, las tienen que subir al Learning Management System que ocupemos. En esta contribución es todo. Les doy las gracias por su atención y la buena noticia es de que con este video número 6 correspondiente a la unidad número 1 hemos completado la primera unidad referente a números complejos. Felicitaciones para todos los que siguieron atentamente estos primeros 6 videos del curso.